Bueno, buenas tardes a todos y todas. Nuevamente un gusto recibirlos y contar con la presencia de ustedes en esta actividad que hacemos todos los martes y que quedan 2 o 3 más ya planeadas, así que esperamos seguir viéndolos y viéndolas aquí. Hoy nos acompaña el grupo de astrofísica con grandes relevamientos, conducido por la doctora Smith Castelli. Van a hablar varias personas, ¿no?, del grupo, así que los dejo con ella y ellos y charlamos. Gracias. Bueno, hola a todos. Gracias a las autoridades del IAL por darnos este espacio. Yo quiero presentar el grupo Astrophysics with Large Astronomical Surveys, ALAS, que se formó en noviembre del año pasado. Con un grupo de gente que tenemos el interés común de tratar de hacer investigación en astrofísica utilizando los grandes volúmenes de datos observacionales que se están generando hoy en día y que se vienen generando ya desde hace muchos años. Los integrantes del grupo somos Luis Ángel Gutiérrez Soto, quien es becario postdoctoral de CONICET, Juan Pablo Calderón, quien es investigador asistente de CONICET, quien les habla. Yo soy investigadora independiente de CONICET, Rodrigo Jack, que es recientemente becario doctoral de CONICET, Amanda Reis López, que es becaria postdoctoral de CONICET, y Lucas Enocrati, que también es becario postdoctoral de CONICET. ¿Cuál es la motivación? Como les decía antes, de la formación de este grupo? Creo que gráficamente se podría quizás resumir en una slide. Estos son solo algunos de los relevamientos que se están llevando adelante o que ya han finalizado o que se planean al futuro. Desde el punto de vista, la mayoría fotométricos, pero también, como en el caso de Formos, va a ser un relevamiento espectroscópico que se está desarrollando en Chile. Y no solo en el óptico, sino que también hay grandes relevamientos en rayos X, en radio, distintas longitudes de onda, en infrarrojo también. Entonces, digamos, yo desde que ingresé a la carrera he recibido muchas veces comentarios de gente que de alguna manera es crítica, digamos, de la utilización de estos datos por el tema de que, bueno, claro, todos ellos implican, por ejemplo, un compromiso a la hora de toma de datos y de reducción de los datos. Entonces, quizás si uno está pensando en un dato súper detallado, específico, con características que uno planea, bueno, no es este el camino. Pero pensando en la cantidad de información, digamos, que abarcan de todos estos relevamientos, yo siempre fui de la idea de que es interesante un poco tratar de explorar qué es lo que se genera en estos grandes surveys, pero además me parece que es un ejercicio profesional muy interesante tratar de entender cuáles son las potencialidades de cada uno de estos tipos de datos y las limitaciones. O sea, a la hora de quizás ser crítico con respecto a quizás a veces uno ve algunas publicaciones con las que un poco no está de acuerdo. Mi filosofía con respecto a esto es que la culpa no la tiene el dato, sino quien lo usa. Entonces, a mí siempre me interesó tratar de analizar, al menos en unos pocos de estos relevamientos, porque se imaginan que esto es un universo en sí mismo, tratar de entender qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer con esta cantidad de información. Porque claramente yo creo que de ninguna manera debería de desperdiciarse, porque acá hay un montón de inversión, pero además de, a mi criterio, cosas valiosas e interesantes. Por ejemplo, simplemente para dar una muestra, estos son algunos, se imaginan, de los relevamientos fotométricos que están, por ejemplo, en la segunda columna. Ustedes lo tienen que
clasificados con F si finalizaron, con O si son ongoing, o sea, se están llevando adelante, y con S los que están programados o scheduled, tanto en el óptico como en el infrarrojo. Yo quisiera destacar el área de cobertura, que cada uno de estos pocos relevamientos, y insisto, estos son fotométricos y mayoritariamente en el óptico, alcanzaron o van a alcanzar y la cantidad de información que esto implica. En cuanto al volumen de datos que se han generado o que se esperan generar, por ejemplo, en el caso del SST, que es algo que está por venir, los volúmenes de información total van desde varias decenas de terabytes hasta, Juani, ilustrame como digo zettabytes. Me sale, porque esto es petabytes, pero bueno, ya zettabytes. Y no solo el volumen total, sino la velocidad a la que se generan esta cantidad de datos por día. Y estos volúmenes de datos implican imágenes, catálogos y muchas veces redshift, en el caso de Sloan, espectroscópicos, lo cual no es nada desdeñable. Y en el caso quizás de, acá no figuran, pero como les voy a comentar después, con Splash, Plus o JPass, que son multibanda, digamos, de más de 4 filtros fotométricos, también es posible obtener redshift fotométricos. ¿Cuáles son las herramientas que estamos utilizando en el grupo para hacer uso de esta información? Tenemos, por un lado, intentamos utilizar simulaciones numéricas que nos permitan hacer comparaciones con los resultados observacionales que vamos obteniendo. En este caso estamos usando las simulaciones Eagle e Illustris. Y también en el caso de análisis de las imágenes y los catálogos que involucran los relevamientos con los que estamos trabajando, estamos utilizando, por ejemplo, Sextractor, que para quien no lo conoce es un software de detección y medición automática de objetos astronómicos sobre imágenes de gran campo. Necesitamos programar en Python, porque, por ejemplo, después van a ir viendo con los trabajos de los chicos, para la cantidad de datos necesitamos muchas veces automatizar la implementación de estos software que ya están desarrollados y que uno puede utilizar por línea de comando para un puñado de imágenes, pero nosotros estamos pasando los miles de imágenes a veces para correr Sextractor, entonces necesitamos implementarlo a través de códigos Python. Utilizamos TopCat, que es un software que permite manejar fácilmente grandes catálogos, y estamos incursionando en utilizar técnicas de Machine Learning y Deep Learning para realizar el análisis posterior de la generación de los catálogos que generamos muchas veces dentro del grupo. ¿Qué colaboraciones tenemos en este momento? Básicamente la motivación, en mi caso de la formación del grupo, es la colaboración que tenemos con Splash, Southern Photometric Local Universe Survey, que se está desarrollando con un telescopio de apenas 80 centímetros, pero que está completamente robotizado, o sea, trabaja automáticamente, y los chicos, quiero destacar que este relevamiento está sostenido sobre los hombros más allá de la investigadora principal, que es una investigadora muy reconocida a nivel internacional, Claudia Méndez de Oliveira. Todo el trabajo está sobre los hombros de chicos de nivel doctoral y postdoctoral, lo cual es realmente impresionante, porque es de una complejidad enorme. Y, por ejemplo, el telescopio lo van controlando, bueno, Luis puede dar cuenta de eso a través de una aplicación en el celular, ¿no es cierto? ¿Cómo? Telegram. Este relevamiento obtiene imágenes en 12 filtros, 5 de banda ancha, que son similares a lo de Sloan, y 7 de banda angosta. Actualmente se encuentra pública la tercera liberación de datos, y quienes formamos parte de la colaboración tenemos acceso a la cuarta liberación de datos, que implica el
campo de visión de cada uno de los pointings es efectivamente 1.4 por 1.4 grados cuadrados, y en la Data Release 4 interna ya se llevan observados 1.626 campos que equivalen a 3.000 grados cuadrados. Yo personalmente, dentro de la colaboración SPLAS, me encuentro coordinando el proyecto Fornax, de SPLAS Fornax Project, que la idea es, si bien Fornax es un cúmulo de galaxias súper estudiado en la literatura, nunca fue estudiado con la cantidad de campos, o sea, del campo de visión que estamos logrando con SPLAS, ni con 12 filtros ópticos en simultáneo. Entonces, estamos intentando encarar distintos aspectos del estudio del cúmulo utilizando estos datos que muchos de las exposiciones que van a ver después les van a dar más información sobre este proyecto, así que no me voy a detener acá. Por su parte, gracias a lo que estamos haciendo en Fornax con SPLAS, me invitaron a fin del año pasado a participar, a formar parte del proyecto Chances de la colaboración FORMOS, donde tengo el privilegio y la responsabilidad quizás de ser la única argentina en este momento participando activamente de este proyecto. La idea es observar 300.000 galaxias pertenecientes a 150 de los cúmulos de galaxias más masivos y obtener espectros a través de 1.624 fibras que cubren 4 grados cuadrados en field of view en un rango de longitud de onda 370 y 950 nanómetros y en baja resolución. Creo que en la conexión, tenemos una conexión semanal todos los viernes y los chicos creo que pueden confirmar que lo que a mí me quedó claro es que la definición de los targets en la zona de Fornax va a quedar bajo nuestra entera responsabilidad. O sea, no hay nadie trabajando en este momento en la zona de Fornax y están muy interesados en obtener targets espectroscópicos de las galaxias en esa región. Así que, si bien soy yo, porque la colaboración FORMOS es una colaboración de eso, es enorme. Chances es uno solo de los subproyectos que hay, entonces el ingreso no es simple, digo, para que figuren los nombres, pero bueno, estamos trabajando los 5 en estos y la intención es que al menos cuando vengan los datos tengamos prioridad, al menos en la zona de Fornax, para poder utilizar. ¿En qué nos encontramos trabajando? Yo voy a hablar por Lucas, que no pudo venir por cuestión de horario, pero que es quien tiene la responsabilidad de ayudarnos con las simulaciones numéricas para intentar comparar con los datos, con los resultados observacionales que vamos obteniendo. Y en este momento lo que intentamos hacer es que Lucas identifique dentro de las simulaciones Eagles e Illustris cúmulos de galaxias lo más parecido posible a Fornax, con la intención de que una vez seleccionados los cúmulos de galaxias que tengan características similares a Fornax, por ejemplo, en cuanto a masa virial, radio virial, las masas de las galaxias dominantes, etc., nosotros a partir del estudio de la evolución de esos cúmulos dentro de la simulación podamos establecer escenarios, ¿no?, de formación y evolución para Fornax. Entonces, una de las comparaciones que ha estado haciendo Lucas, que hasta ahora dan muy bien, es, por ejemplo, la relación color-magnitud simulada sobre la que obtenemos con los datos de SPLAS para Fornax en varios de los cúmulos. Y después, por ejemplo, vamos a intentar seleccionar en cuanto a características de distribución espacial de distintos tipos de objetos. Por ejemplo, esta es la distribución de la compilación de galaxias de Fornax que hicimos de la literatura en el proyecto de SPLAS, donde se puede ver que discos pareciera haber muy pocos dentro del radio virial. Entonces Lucas, por ejemplo, acá seleccionó un cúmulo de galaxias simulada que pareciera mostrar esa característica, como que la mayoría de las galaxias de disco se encontrarían por fuera del radio virial. Así que por acá me detengo.
Ahora sigue Rodrigo. Bueno, yo voy a hablar un poco bastante rápido porque tengo un montón de filminas, así que no se asusten, pero voy a arrancar con lo que fue un repaso breve de la tesis y contarles en qué me encuentro trabajando ahora y cuáles son un poco las perspectivas a futuro. Como dijo Ana hace poquito, mi tesis tuvo como objeto de estudio a Fornax, que luego de Cúmulo de Virgo es la mayor concentración de galaxias en un radio de 20 megaparsecs y nunca ha sido analizado simultáneamente con imágenes de campo amplio y 12 filtros ópticos y tampoco con la cobertura ARIAL con la que lo hicimos. El problema y la motivación de la tesis tiene que ver con que algunas galaxias no fueron detectadas o se encuentran muy subdivididas en los catálogos proporcionados por la Data Release 4 interna de SPLAS. Y esto se debe a que se utilizaron parámetros de Sectractor que están tanto pensados para proyectos galácticos y extragalácticos a la vez. Entonces, nuestro principal objetivo es obtener catálogos que contengan la mayor cantidad de galaxias ubicadas en la dirección de Fornax con fotometría confiable, y para ello vamos a tener que intentar identificar el conjunto de parámetros que nos permitan detectar las galaxias que sabemos que son parte del cúmulo y nuevos candidatos a nuevos miembros. Para eso utilizamos Python, Tomcat, varias de las herramientas que mencionó Analia, construyendo un pipeline o un código que nos permite automatizar todo este proceso. Consideramos 4 conjuntos de datos: la recompilación de galaxias reportada en la literatura, 2 conjuntos de imágenes, una conteniendo 43 campos y otra 63, utilizando en el primero de ellos la Data Release 3 y en el segundo la Internal Data Release 4, donde luego de sumarlos tenemos un total de 106 campos que cubren la totalidad de las galaxias recompiladas. Y también analizamos los catálogos de la Internal Data Release 4, los cuales eran la evidencia de la deficiente detección de las galaxias, es decir, nuestra motivación. En términos de ponerle un poco de relación a lo que decía Analia, que trabajamos con grandes cantidades de datos, para este trabajo consideramos estos 106 campos, que para cada campo tenemos 12 filtros, es decir, por cada campo tenemos 12 imágenes. Terminamos trabajando con 1272 imágenes en la dirección de Fornax y sus alrededores. Un esquema general del código desarrollado es este, que no voy a entrar en profundidad porque es ya resumido y no tendría mucho sentido, pero sí voy a pararme en el paso 4, perdón, voy un poquito para atrás, que son las ejecuciones de Sectractor, que nos van a devolver catálogos a partir de los parámetros que construimos. Y los parámetros que construimos son 2 conjuntos de parámetros. Uno que llamamos RAN1, que nos permite o intenta detectar las galaxias débiles, objetos compactos, ubicadas sobre todo en la cercanía de las galaxias más brillantes. Y por otro lado, otro conjunto de parámetros que logra una buena caracterización de galaxias brillantes extendidas. Y lo que muestro en el plot de la derecha, por debajo, es una tabla de los parámetros comparativos. Tampoco tiene mucho sentido verlo porque estoy resumiendo muchísimo, pero sí son conjuntos de parámetros muy diferentes entre RAN1 en la columna central, RAN2 en la de la derecha, y este es nuestro punto de partida, que son los parámetros adoptados por la Internal Data Release 4. Y arriba vemos distintas imágenes de chequeo. Por cada fila el objeto... Rodrigo, disculpa. Los puntitos, cada uno de esos cositos son los que identifican en una corrida y en la otra corrida, ¿no? Exactamente. Quizás en el primero no hay tantos puntos, pero en el de abajo es más interesante, por eso justamente está la flechita ahí. Vemos cómo en la Data Release 4 hay una mala caracterización de aperturas, y en la RAN1, que es la que busca las galaxias débiles y objetos más compactos, se logran identificar todos esos puntitos, que en principio son fuentes astronómicas, después hay que hacer un procesamiento, y en particular caracteriza muy bien esa enana que está cerca de la galaxia brillante, que acá no recuperamos. En la parte de arriba es otro ejemplo de otro objeto. No me voy a detener mucho, pero un poco logramos lo que nos propusimos, obteniendo 2 catálogos con fotometría homogénea en un área bastante grande, alrededor del cúmulo de Fornax y en dirección al cúmulo de Fornax, donde cada conjunto de parámetros nos devolvió un catálogo. RAN1 contiene aproximadamente 3 millones de objetos, mientras que RAN2 1.4.
Además, encontramos dos conjuntos de parámetros que nos permiten detectar y medir diferentes objetos astronómicos. No voy a entrar en detalle porque ya lo dije. Es decir, encontramos dos conjuntos de parámetros que nos permiten obtener los objetos a los cuales estaban intentando buscar RAN1 y RAN2. Ahora, esos catálogos los debimos restringir, o los restringimos para validar la fotometría, y utilizamos inicialmente dos criterios. Uno en el cluster, que es un parámetro que nos permite saber con qué probabilidad se parece más una galaxia a una estrella, y tenemos un buen grado de confianza de que son objetos resueltos, mejor dicho, y también hicimos un corte en magnitudes, en particular en GR y EI, por la confianza en la profundidad fotométrica del relevamiento SPLAS. Luego de hacer la restricción, obtenemos dos nuevos catálogos con el 12% de RAN1 y el 26% de RAN2, que combinándolos de una manera pensada, logramos quedarnos con los objetos que sobreviven a la restricción y que están en RAN2 y RAN1 sin pisarse, digamos. Y quedan los objetos que comparten caracterizados por los de RAN2. Es decir, construimos un catálogo maestro RAN1 más RAN2. El cual podemos ver en este diagrama color magnitud que las galaxias o los objetos candidatos a galaxias de nuestro catálogo son los de Fornax, son en rojo, y los comparamos con Virgo con fotometrías de Sloan y logramos recuperar esta relación color magnitud de los cúmulos de galaxias en el universo cercano. Resulta ser una relación fotométrica universal. Y además analizamos la completitud de nuestros catálogos, que podemos decir varias cosas, pero lo primero es que nos da una medida de la profundidad fotométrica para cada uno de los filtros. Se muestran G, R e I, tanto RAN2 como RAN1 en distintos colores, RAN2 en rojo, RAN1 en verde, y lo que nos da de alguna manera la profundidad es el pico en cualquiera de los casos de RAN1, porque es el que intentaba detectar objetos más débiles. Como conclusiones, entonces, encontramos, esto no lo voy a repetir, pero encontramos dos conjuntos de parámetros y dos catálogos de objetos extragalácticos en Fornax, donde esos catálogos serán publicados como para toda la colaboración SPLAS cuando se haga pública la data Redis 4. Construimos un código que nos permite automatizar la totalidad del trabajo y que también es útil para otras direcciones, y ya hemos hecho ya hemos obtenido catálogos y hemos hecho test en Hydra y en Amplia, y ya está listo para ser compartido públicamente. Y como un ejemplo de sinergia entre SPLAS y otros relevamientos, el catálogo maestro restringido que combinaba RAN1 con RAN2 fue recientemente utilizado, y estamos en ello para seleccionar targets o objetos a observar en la región del cúmulo de Fornax en el marco del proyecto Chansis de la colaboración Formosa. Con eso sería como un cierre de lo que fue la tesis de licenciatura, pero voy a contar algunas pequeñas cosas de en qué nos encontramos. Por un lado, hay un problema cuando trabajamos con este volumen de datos, es que algunas de las imágenes o algunos de los filtros para un mismo objeto, de la millonada de objetos que teníamos, se pierde información en algunos de los filtros. Y, por ejemplo, si quisiéramos hacer un análisis de ajuste de sed, tendríamos que tener información en todos los filtros. Por lo tanto, a partir de técnicas de Machine Learning y de Deep Learning, estamos intentando resolver este problema que es nombrado como Data Missing, para predecir o recuperar una buena predicción del faltante de información. Y así, por ejemplo, hacer un ajuste de sed. Por otro lado, como ya dije, hicimos algunos tests en Hydra y en Antlia con los mismos conjuntos de parámetros, y logramos ver de que no fue trivial y no fue un caso particular de que nuestros conjuntos de parámetros funcionaran bien en dirección de Fornax, sino que a otras direcciones y en otras instancias obtenemos los mismos resultados, lo cual nos dio bastante fuerza en lo que habíamos logrado, y que contar con toda esta información para cada uno de los objetos de nuestro catálogo nos permite, por ejemplo, sacar un fotoespectro, que es básicamente un ploteo de, en este caso, magnitudes. También podríamos plotear flujos y ver cómo se componen. Son 12 filtros por los de SPLAS, y nuestra idea es clasificar a partir de técnicas de Machine Learning y de Deep Learning, y categorizando y clasificando a partir de recuperar distintos tipos morfológicos.
Otra cosa que podríamos hacer es sacar fotoespectros, pero en vez de con magnitudes automáticas, con 32 aberturas concéntricas y circulares, y por ejemplo calcular anillos de magnitudes o magnitudes por anillos, y esto lo podemos hacer de vuelta para distintos tipos morfológicos. Y además, sobre Hydra y Anglia hicimos unas modificaciones, unas pruebas sobre el de blending, y encontramos dos nuevos conjuntos de parámetros donde al RAN 1 modificado, lo llamamos RAN 1 de blending, y logramos como extremar esta separación de los objetos. Se ve de la izquierda a la derecha del panel superior cómo hay más objetos detectados con esta nueva prueba del de blending. En cambio, para RAN 2, que no desdibujaba tanto y no desdoblaba los objetos, extremamos en el otro sentido y ahora desdobla aún menos. Entonces nos quedamos con la galaxia anfitriona, pero no con los cúmulos globulares, nodes, etcétera, que podrían aparecer en la imagen de abajo a la derecha. Y el RAN 1 de blending, poder desdoblar tanto como lo que muestra esa figura, nos permitiría, por ejemplo, sacar fotoespectros de esos nodes que ahora logramos identificar, donde los recuadros, los circulitos naranjas, son los punteros de los fotoespectros que podemos hallar, y también podríamos clasificar, analizar estos fotoespectros de los nodos de formación estelar, o también podríamos utilizarlos para restarlos a la galaxia anfitriona. Finalmente, y con esta es la última slide, contar un poco lo que estamos haciendo en las últimas semanas. Dentro del marco ya de Chances, lo que hicimos es buscar candidatos a emisores en H-alfa en la dirección de Fornax, desde el catálogo maestro restringido RAN 1 más RAN 2, donde a partir de un código que Luis utilizaba con otros fines, y utilizando un criterio de 3 sigma, donde el sigma se construye a partir de los colores RI, R-I, R-F660, que es el filtro donde esperamos que caiga H-alfa, y sus errores, podemos quedarnos con una selección de objetos que son candidatos a emisores. Y una vez que los graficamos en este diagrama color magnitud, R-I, R, vemos que quedan en el gap, o en esa región que está en más o menos 3 sigma. Y para cada uno de esos objetos podríamos ver de sacar un fotoespectro, donde el pico máximo corresponde justamente, en ese ejemplo en particular, a el filtro F660, que es el donde esperaríamos que caiga H-alfa. Es simplemente un trabajo que estamos comenzando a hacer y que próximamente pensamos, además de las restricciones que se muestran ahí abajo, obtener con distintas técnicas, incluidas de Machine Learning y Deep Learning, hacer una estimación de los rayos fotométricos para sacarnos al menos las galaxias de fondo en la dirección de Fornax. Eso es todo. Siguiente. Bueno, mi intervención va a ser más corta, es algo que empezamos a trabajar, y es gracias al trabajo que hicieron Analía y Rodrigo con la identificación de los objetos extendidos, en particular en Fornax. Nosotros, como en el slide que mostró Analía, nosotros trabajamos con los 106 campos de SPLAT, que abarcan 200 grados cuadrados. Entonces, el problema que quisimos abordar ahí es el problema de la identificación de los objetos. El hecho de que ya no poder hacerlo manualmente, buscar una forma o buscar un mecanismo, un algoritmo que permita mejorar la identificación de los objetos que son potencialmente miembros de Fornax. Lo hicimos en base a los catálogos de Rodrigo. En este trabajo en particular lo que hicimos fue separamos las detecciones que tiene ese extracto en 3 grupos. El primer grupo es el que se muestra acá, que son los objetos, digamos, es el grupo que se puede sacar de la literatura. Hicimos un cross-match con los objetos de la literatura, que son estos puntos azules, y dijimos, bueno, estos puntos que están acá son los que delinean la relación color-magnitud, que es lo que ven acá del número de Fornax. ¿Cómo hacemos para identificar objetos que están en la misma dirección, que están en ese mismo campo, que fueron identificados por sector, pero no pertenecen al cúmulo de Fornax? Bueno, hay métodos de cálculo de rayos fotométricos que se aplican en la colaboración de SPLAT, que utilizan ciertos parámetros que
salen de ese extracto, que salen de las corridas de ese extracto. Entonces, no puse ahí la referencia, pero se llama Eric Lima. Es un trabajo del 2019 de Eric Lima, en donde a partir de un set de datos que salía de ese extracto, puede identificar, puede calcular el ratio fotométrico de ese dato. Lo que yo marco ahí en naranja son las galaxias que tienen un ratio fotométrico muy grande, que están alejados del ratio que le corresponde a Fortnite. Entonces, esas galaxias son las que nosotros identificamos como galaxias de Fortnite. Y el resto son objetos que están en un rango de Fortnite, pero no tienen contraparte en la literatura. La forma con la que empezamos a trabajar con esto tiene que ver con el hecho, con la idea de aplicar métodos de Machine Learning, donde uno tiene un grupo en donde entrena y otro grupo en donde prueba el modelo. Entonces, las pruebas que fuimos haciendo y las que les voy a mostrar ahora tienen que ver con que a todo el set de datos que tenemos, a todo el set de datos que tenemos, aplicamos un método de análisis principal como para hacer una caracterización, ya no en las 12 bandas, los colores y los parámetros geométricos que brinda ese extracto, sino en una serie de componentes principales que se derivan de ese método, ¿no? Son alrededor de 88, que lo muestro. Son alrededor de 88 parámetros que el análisis de componente principal nos otorga. Eso lo metimos dentro de un clasificador que se llama Random Forest y a partir de ahí es que del grupo de objetos que están en rosa, que son alrededor de 3.000 objetos, intentamos descifrar o ver quién tenía más chance de ser miembro a partir de este análisis estadístico. Bueno, el análisis de componente principal otorga una cierta cantidad de componentes en función de la que uno les da entrada, en este caso eran 88 para esta prueba. Acá este gráfico está cortado, ¿no? Debería llegar hasta 88. Yo lo que les muestro acá es los gráficos X y de los primeros 3 componentes. Uno lo podría mostrar en 88, ¿no? Podría hacer una serie de gráficos similares, pero acá muestro los primeros 3 como para que vean que los datos de Fortnite, en el de arriba, en el celeste se ven los datos que corresponden al cúmulo de Fortnite, y en el de abajo, en naranja, muestro con separadores que corresponden a los caracteres de Fortnite. La primera impresión al hacer esto es que, por lo menos cualitativamente, los grupos de objetos en los parámetros, en los ejes de componentes principales se ubican con diferentes distribuciones, en diferentes posiciones en los gráficos y en diferentes distribuciones. No hay que perder de vista que esto es un gráfico que tiene 88 ejes, ¿no? En principio. Nosotros acá estamos mostrando los 3 primeros. Entonces, la idea del trabajo que hicimos fue darle esta información a un clasificador, que en este caso es Random Forest. Random Forest te da una probabilidad de que un objeto sea de un grupo o del otro, es binario, es un grupo del otro. Y en este caso nosotros encontramos que imponiendo una condición del 85% da 514 objetos. O sea, de los 100.000 objetos que salen de las corridas de ese extracto, con este procedimiento encontramos 514 objetos, que es un número mucho más chico, es más manejable, pero la idea es ir mejorándolo y refinándolo. En particular, lo que les muestro es un objeto que miramos a mano, o sea, estuvimos mirando uno por uno a ver si había alguno que tenía una morfología similar a galaxias elípticas de Fortnite, que es este objeto que está ahí, que no está, o sea, no tiene velocidad radial medida en la literatura, no tiene nombre, digamos. Pero cuando lo ubicamos en los gráficos clásicos, digamos, de componentes, de parámetros geométricos, digamos, color magnitud que está arriba, se ubica en una región que es compatible con una galaxia miembro de Fortnite, lo mismo que en la ubicación del radio. Así que la idea del trabajo es intentar mejorar el método este método que hablaba recién, ¿no? PCA y Random Forest, utilizando un método de mayor orden, como el MAP, por ejemplo, y aplicando algún otro clasificador que tal vez permita separar más grupos, no solo 2, por ejemplo, algún grupo que sea de contraste, cosas así. Pero bueno, eso es lo que estuvimos haciendo como aplicación de lo que contábamos recién. Bueno,
Yo, para empezar, a mí me gusta emisión. Con todo lo que voy a hablar acá, tiene que ver con emisión. Entonces, no esperen otras cosas, no esperen elíptica. Bueno, voy a hablar de dos trabajos. Esto ya está prácticamente terminado. Entonces, voy a hablar un poquito de qué hice hasta ahora. La idea es buscar galaxias de emisión extrema. Pero, ¿por qué hacemos esto? La idea es que estas galaxias son análogas a galaxias en alto redshift. ¿Por qué? Por sus propias características, que sean baja masa, baja metalicidad, alta ionización, tienen una formación estelar muy grande. Y más allá de eso, bueno, acá tengo algunos grupos, algunos ejemplos de galaxias de este tipo. Los nombres son distintos, ¿por qué? Porque, por ejemplo, estas de acá tienen todas estas mismas propiedades, pero están en el redshift 3, por ejemplo. Estas no, estas son a redshift un poco más bajo, por ejemplo. Entonces, a veces hay una confusión de nombres ahí, pero todas esas son galaxias de emisión extrema, más allá del nombre, digo. Bueno, y la idea es hacer, buscarlas en Nextclass. O sea, como mencionó Rodrigo, como en Analia también, como hay Nextclass, hay estos filtros de banda angosta, son filtros necesarios para que uno pueda identificar emisión. Entonces, por eso, pero antes de cualquier cosa, uno necesita una muestra de entrenamiento, una muestra que tenga la seguridad que son emisión de verdad. Para eso hicimos un crossmatch en Sloan, en estas, para tener una idea de lo que son emisión de verdad. Y estas galaxias que estoy mencionando, que estoy buscando, son precisamente las que son las más extremadas, son galaxias de formación estelar la más extrema posible. Por eso, en el diagrama, el PPT, se queda precisamente ahí, con Nextclass lo que notamos es que más allá, son más extremas que eso, porque son solamente galaxias que tienen 1 a 3 arriba de 300 Armstrong. O sea, no solamente tienen una emisión, son las extremas de entre las galaxias con formación estelar, pero de entre estas extremas son hasta más extremas. Digo, Nextclass tiene la capacidad de detectar estas galaxias bien extremas. Bueno, para eso, ahí hay un montón de cosas, de parámetros que utilizamos para buscar estas galaxias. Obviamente hay que eliminar los contaminantes porque mismo que haya que uno detecte un exceso en la banda angosta, no quiere decir que es, por ejemplo, de A3. Puede ser una línea de emisión de una galaxia de alto redshift, por ejemplo, un QSO, como en este caso acá. Puede ser una línea de carbono 3 a redshift 7, por ejemplo, que te puede pasar eso. Entonces, hay que limpiar un poco la muestra para estos objetos que no son la línea que queremos, que queremos. Y más allá de eso, también utilizamos WISE para limpiar un poco más la muestra, sacar un poco más de estrellas que pueden estar en medio también, el QSO también que puede estar en la muestra. Y una cosa interesante que nos puse acá también es que si hay galaxias, por ejemplo, ayuda bastante porque estas galaxias tienen bastante en ultravioleta también. Y bueno, con eso conseguimos al final 348 candidatos. Acá les muestro un poquito la carita de ellos. La mayoría, como esperamos, son así, son bien compactos, pero hay unos que otros que son un poco más extendidos, porque es interesante. Esto también, digamos que esto es el mismo tipo de estudio que un otro paper, que mencioné acá, otro paper de Umbrella Academy. Hicieron el norte con J+, nosotros hicimos ahora en el sur, y ellos también encontraron lo mismo, que son muchas compactas, pero muchas también extendidas. Entonces, hace sentido, digo. Y la idea ahora es poner esta lista, este es el primer paso. Digo, se terminó la búsqueda de esta galaxia, pero hay que confirmarla espectroscópicamente.
y estamos en eso, haciendo pedidos para confirmarlo. Bueno, y obviamente es el primer paso, porque una vez que tengamos una estadística, porque la idea de todo el proyecto es tener una buena estadística de estos objetos para poder estudiarlos con detalle, porque no hay, son poco conocidos. Bueno, y el otro proyecto que quiero mencionar, que también con la emisión, como mencioné, pero la idea de este proyecto es mapear H-alfa en Fornax, precisamente. Acá menciono algunos colaboradores que hay, muchos de Brasil, y la idea es entender un poco la evolución del cúmulo de Fornax. Y que con esto también tener una idea, obviamente con eso también, la idea es combinar con Meerkat, y estamos en esto, estamos empezando una colaboración ahí para tener una idea un poco mejor de lo que pasó con Fornax. Entonces, esta es la idea. Y bueno, y para eso creé un código en Python, que lo llamé de Pelé, que es obviamente un homenaje, creo que todos saben a quién, no necesito explicar. Y bueno, el código está escrito en Python, como mencioné, todo que está en azul ya está hecho, funciona súper bien, y la idea es que si uno ya tiene una tabla, que sea de miembros de Fornax, o que sean blue elípticos también, o que sea galaxias en interacción, no sé, una tabla de objetos con RA en DEC que quieres ver si hay emisión, pero ver en las imágenes. Todo eso acá son imágenes, no estamos más hablando de catálogo. Pero si tiene una tabla así, con las posiciones del objeto y quieres saber si hay emisión ahí, el código lo hace todo automáticamente. Entonces ahí funciona muy, muy bien. Y baja las imágenes, calibra, hace la calibración, hace la máscara con Gaia, hace un modelaje de background, lo aplica el filtro de denoise, es un paso muy, muy importante para que te saque bastante, para que la imagen te quede homogénea, que puede ser que una parte de la imagen no sea tan homogénea como un todo, entonces es importante eso. Acá aplicamos esto también es un paso importante porque obviamente lo que hace acá es sacar la información del filtro angosto de emisión y hacer la corrección con el continuo de la galaxia, que se estima a través de los filtros anchos. Y bueno, al final tenemos un mapa que no es solamente de H-alfa, porque hay L2 también. Esto es un otro problema, esto todavía no está completamente cerrado en este sentido, pero hasta acá funciona bien. Bueno, obviamente hay que comprobarlo si funciona de verdad, lo comparamos con el resultado de S-Defeating, del código de Alta de Sid Fernández. Y lo interesante es que son técnicas completamente distintas, porque en S-Defeating obviamente uno lo estima a través de las populaciones estelares, hace algo un poco más profundo, digo. Mi método es solamente algo completamente, que depende completamente de los datos, completamente. No tiene nada que ver con modelaje de populaciones estelares, pero son metodologías distintas, pero que coinciden muy bien. Esto es un punto importante. Obviamente hay que también comparar con espectroscopía, lo que hago. Y ahí estamos comparando con Fornax 3D, que son por resultados de Muse, espectroscopía. Y sí, lo recuperamos hasta un flujo de 10 a menos 17. Abajo de esto, el signo Chinois, que es complicado, se queda un poco más complicado digamos que no se confía mucho abajo de 10 a menos 17. Y ahora el nuevo desafío, porque como mencioné, uno necesita una tabla inicial que sea de miembros, de lo que sea, de los objetos, de las galaxias que quiere hacer el análisis. Pero el desafío ahora es hacer todo en un campo.
ahí no tienen la posición precisa, digo, le pasa todo el proceso en un campo y ahí te identifica a dónde están las fuentes emisoras. Pero es un poco más complejo porque ahí cada campo son como 11.000 píxeles por 11.000 píxeles. Entonces, está complicado. La computadora como que traba el proceso. Entonces, pues estamos en eso. Y obviamente que eso también se puede aplicar a cualquier otro objeto que tiene visión. Esto es interesante. Y que son las nebulosas planetarias, acá en las nubes de Magallanes. Y no, se ve que el método te recupera un montón de la emisión externa de la nebulosa. Algo que, mismo si uno combina, hace una combinación de imágenes que incluye el filtro angosto, uno no ve la parte externa, pero la metodología sí la recupera. Esto es muy interesante. Pero de eso, de la nebulosa, nos va a hablar Luis, de los especialistas en eso. Bueno, después de hablar de tantas galaxias, vamos a hablar de nebulosas planetarias, Bien, que son de los objetos más hermosos del universo. Entonces, para entrar un poquito en contexto, bueno, una cosa es que todos estos servers, ¿no? Por ejemplo, S-Plus, J-Plus y J-Pass tienen un filtro, además de los filtros de banda ancha, tienen un filtro estrecho que detecta la línea de H-alfa, ¿no? Entonces ellos brindan una gran oportunidad para buscar nebulosas planetarias, ¿no? Objetos con líneas de emisión. Para entrar un poco en contexto, ¿qué es una nebulosa planetaria? La nebulosa planetaria es casi la fase final de estrellas de baja masa, ¿cierto? Casi final porque la final es la enana blanca en sí, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? De que las capas externas de una estrella son eyectadas y luego son ionizadas por la radiación que viene de la estrellita central que va quedando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver en esa imagen ahí la estrellita en el centro y el gas que está envolviendo la estrellita. Esa imagen yo la creé usando los filtros de S-Plus. No, perdón, mentira, de S-Plus, esa nebulosa está en el norte. Entonces usted en el canal azul el filtro 515 que no detecta ninguna línea importante. En el verde es el filtro de H-alfa, el filtro que detecta H-alfa y nitrógeno 2. Y en el filtro, en el canal rojo, el 861, que tampoco detecta líneas importantes. Y ustedes pueden ver que el gas que está envolviendo la estrella es verde, lo que sugiere, lo que indica de que la dominancia aquí por la emisión es debido a la línea de H-alfa más nitrógeno. Ok, entonces como venía diciendo, ustedes pueden ver en el espectro S-Plus y J-Plus, dan una única oportunidad de encontrar estos objetos. Además de que es muy fácil cuando se tiene un filtro de banda estrecha, ¿no? Ustedes pueden ver, ahí coloqué un espectro de una nebulosa común ahí. Ustedes pueden ver las líneas de emisión, oxígeno 3, H-alfa hasta acá, y sobre ella sobrepuse la fotometría de S-Plus, que son los punticos coloridos. Y ustedes pueden ver que el filtro de H-alfa sobresale sobre. Entonces quiere decir, ahí tenemos algo que podemos usar, ¿no? No se puede decir, en fin. Entonces, una de las cosas que hice durante el doctorado fue crear esas herramientas fotométricas para seleccionar. Yo primero comencé en el comienzo del doctorado creando criterios de color, en este caso, un ejemplo. Uso estos 3 filtros, ¿no? Lo mismo con lo que creé esta imagen acá, y el filtro de H-alfa. Todos estos objetos que están acá son modelos de nebulosas planetarias que yo hice y después convolví, o sea, son espectros modelados y luego convolví con los filtros de S-Plus y para poder crear las herramientas, ¿no? Y ustedes pueden ver que las nebulosas, y los punticos estos acá, son estos acá. Son espectros observados convoluidos con los filtros de S-Plus, y estas estrellitas acá, que en la fase de verificación de datos fueron observados 2 nebulosas planetarias, o sea que son datos reales, y ustedes pueden ver que todo coinciden, ¿no? Y las nebulosas planetarias están ubicadas en esta región, o sea, ustedes pueden ver, y todos estos objetos acá son otros objetos con líneas de emisión. Por ejemplo, cuásares, donde las líneas más para el ultravioleta caen por cuestiones de redshift en un filtro de H-alfa. Tenemos Stanford Galaxy, variables cataclísmicas, regiones H2,
estrellas singulares que también tiene una línea de emisión de H bastante fuerte. Ustedes pueden ver de que caen áreas, ¿no? Nosotros, entonces pueden ver que es fácil. El problema es que J y Plus, ellos observan en dirección del lado, ¿no? O sea, son servicios extragalácticos, observan en dirección del lado. El problema es que en esa región hay pocas nebulosas planetarias, ¿no? Porque la estrella, la población de estrella cae con la distancia al plano galáctico, ¿no? Entonces, hasta el momento, solo en el halo de la galaxia se han detectado 14 nebulosas planetarias. Y yo apliqué todas esas técnicas a la primera liberación de datos de J+ y S+, y solamente encontré uno. Se pueden dar cuenta, ¿no? Otra cosa, el problema de los colores es que uno siempre está como que restringido a usar ciertos filtros, ¿no? Pero como ahora se viene todo ese boom de las técnicas de Machine Learning, ellas crean otra oportunidad única. Entonces tenemos estos servers multifiltros y además tenemos las técnicas de Machine Learning y Deep Learning, que es una cosa mejor dicho. Entonces nosotros combinamos eso, podemos mejorar la selección. ¿Por qué? Porque con las técnicas de Machine Learning podemos utilizar todas las variables posibles. Es decir, por ejemplo, en el caso de Splash podemos utilizar todos los filtros, o como hizo Juan Pablo, usar diferentes combinaciones de colores. Que, por ejemplo, si nosotros combinamos los 12 filtros de Splash, daría un total de 66 colores. ¿Qué tal colocar todo eso en un Machine Learning para ver qué da? Que eso fue lo que yo hice, ¿no? Apliqué diferentes técnicas, comparé entre ellas. Aquí solamente estoy mostrando LDA, Linear Distributed Analysis. Ustedes pueden ver de nuevo que las nebulosas planetarias quedan bien separaditas de los otros objetos de líneas de emisión. Acá, es amarillo. Y también estaba interesado en ese entonces en estrellas simbióticas. Y estos, los rojos son estrellas simbióticas. Ustedes también pueden ver que más o menos se logran separar usando todas esas técnicas. Entonces, como decía, el problema de S+ y J+ es que observa el halo, entonces hay pocas nebulosas. Afortunadamente, en la tercera liberación de datos, en la cuarta liberación de datos de S+, él observó las dos nubes de Magallanes completamente. Entonces, en este plot ustedes pueden ver los cuadraditos grises, son los campos de S+ que cubren las dos nebulosas, las dos nubes de Magallanes, la pequeña y la grande. Todos los punticos observados, todos los puntitos verdes son todas las nebulosas conocidas que han sido identificadas en las dos nubes de Magallanes. Si no me equivoco, eso tiene tanto ya confirmadas espectroscópicamente como candidatas. Y muchas de esas nebulosas planetarias están en los campos de Splash. Entonces aquí hay dos posibilidades, o sea, dos cosas podemos hacer. Buscar nuevas nebulosas planetarias en estas galaxias enanas y también caracterizar o estudiar las nebulosas planetarias ya conocidas o las confirmadas. Entonces, una posibilidad para hacer esto es, por ejemplo, aplicar el código de Amanda, ¿cierto? Entonces, una cosa interesante del código de Amanda es que, además de que ella extrae la emisión de H-alfa más nitrógeno 2, también hay posibilidad de hacer la corrección por nitrógeno 2, por extinción. Entonces, ¿qué quiere decir? Es que nosotros podemos recuperar el tamaño total de la nebulosa y estudiar espacialmente la estructura del gas ionizado. Además de otras aplicaciones, por ejemplo, existe la posibilidad de calcular solamente con la emisión de H-alfa, calcular la temperatura, por ejemplo, de la estrella central, las densidades, etc. Entonces, por ejemplo, como ya Amanda mencionó, esta imagen acá, las imágenes de acá abajo, la creé usando los filtros normales, ¿no? Imágenes normales. Ustedes pueden ver de que inclusive usé el filtro de H-alfa, ¿no? Y el objeto se ve pequeño, ¿no? Pero después de aplicar el código, o sea, extraer solamente la emisión de H-alfa, nos damos cuenta de que la estructura es más grande, ¿no? O sea, la emisión de H-alfa es mucho más, o sea, el gas ionizado es mucho más grande, ¿no? Entonces eso abre un abanico de oportunidades ahí para analizar todo. Aquí solamente quería mostrar cómo luce el fotoespectro de Splash o J+ de las nebulosas planetarias. Entonces siempre es así, todas tienen esa misma característica. El continuo es más o menos plano, un poco más intenso en la parte azul debido a que las estrellas centrales son de alta ionización, ¿no?
que ioniza el gas, estamos hablando de temperaturas efectivas más de 40.000 para encima. Y es tan intenso, las nebulosas planetarias son objetos de tan alta ionización que inclusive son capaces de impactar el filtro Y, que es un filtro ancho. Inclusive en mi doctorado, usted solamente usando filtro Y es posible clasificar nebulosas planetarias, identificar nebulosas planetarias. Por mi parte eso es todo. No, para terminar, nada. Simplemente, si alguno está interesado en colaborar con nosotros, formar parte del grupo, estamos teniendo entre todos, discutiendo y generando temas de tesis de licenciatura y doctorado. Por ejemplo, está la posibilidad de identificar objetos particulares, tanto en catálogos e imágenes, utilizando técnicas de Machine Learning y Deep Learning. Quizás desarrollar un código de construcción de máscaras píxel a píxel sobre imágenes de gran campo, utilizando técnicas de Machine Learning, porque las máscaras se nos están convirtiendo en un tema bastante central para el tema de la obtención posterior de fotometría confiable. Extender los códigos que ya hemos desarrollado dentro del grupo con el fin de ser aplicados a datos de otros relevamientos, como ser JPath, que contiene 56 filtros. Entonces, por ejemplo, el código de Amanda, que está en este momento enfocado a H-alfa, quizás se pueda extender para otras líneas de emisión y con otro tipo de datos. Quizás la modificación del código que desarrolló Rodrigo para mudarse de este extractor a este extractor más, que es el software que va a usar el relevamiento Euclid para obtener su propia fotometría. Y así siguiendo. Así que tenemos colaboradores externos, o sea, nuestros principales colaboradores en este momento se encuentran en Brasil y Chile, en el IAE, y la gente de Chances. Los más cercanos son Claudia, Iana Cortesi, Laerte Sodré y Víctor Cerny, ¿no? Laerte y Víctor vinieron el año pasado a dar un curso de Machine Learning. Espero que este año tengo un profesor asignado, un profesor visitante asignado para que venga Clesio de Bon, de Río de Janeiro, también del SPLAS, para dar un curso de Deep Learning. Estoy ahí en organización de eso. Y cualquier consulta pueden acercarse a la oficina, me pueden enviar un mail, está la página del grupo y nada. Eso es todo por el momento. Bueno, ¿algún comentario o preguntas para cualquiera de ellos? Martín. Sí, creo que para Juan Pablo, hablaron de componentes principales. Quería saber la explicación de la cual agregan los colores, porque los colores son un tipo de combinación lineal de las magnitudes. Al agregar, ¿por qué se agregan los colores y no se deja que el método encuentre la combinación lineal directamente con las magnitudes de la Es la que tengo la cuestión que está hablando, que usó el método de Leonel Doff, lo demás. Pero sí, esta era una de las que quería modificar por lo que estaba haciendo. Esa lineal, claro, esa lineal, si vos le das los colores, en principio uno podría obtener cada uno de los coeficientes, limitado por cada magnitud. Pero sí, buscar la forma de hacer, buscar un método que no sea lineal, cosa de que el mismo método te agrupe por peso de componente. Es decir, eso es una mejora del código. Por lo menos lo que estoy haciendo. Porque si no pones los colores, te sacas ese episodio con el tal cual así. Por lo menos en el trabajo que estaba haciendo. No, pero, o sea, ustedes dicen usar magnitudes en lugar de colores. No, porque ustedes creo que ponen magnitudes de colores y los parámetros. Entonces no ponen los colores porque total son combinaciones lineales de la magnitud y entonces el método. Sí, de hecho yo solamente usaba, en mi caso, usaba solo magnitud. O creamos una red de datos solo con magnitud. Después hice con color y con magnitud. Con colores siempre es mejor. O sea,
ya en las primeras veces te daba 96% de universo. O sea que tenías mayor información. O sea, la de aquí. Sí, claro. Es mejor competencia. Capaz pueden venir acá. Digo, en realidad expusimos todos y capaz que la gente tiene preguntas para ustedes también. En la espalda. Gustavo. Sí, quería preguntarle a Rodrigo, ahí que había mejorado lo que había hecho había complementado lo que había hecho en la tesis con los nuevos parámetros, y que con los nuevos parámetros encontrabas los no, además de los que había encontrado antes. Ahora, cuando haces eso, digamos, la distinción, o sea, vos extraes toda la tabla de objetos, los nuevos parámetros, para distinguir los nodes de los que serían galaxias de fondo. ¿Lo hacen también o simplemente es visual esa parte? Por la sed, eventualmente el proyecto podría distinguir. De acuerdo. Dos cosas. Primero, como una pregunta y una reflexión que no llegué a decir por el tiempo. Son conjuntos de parámetros nuevos que son pruebas, pero en principio los seguimos pegando como está en la tesis, porque esto nos permitiría sacar los aspectos de los nodos. Es decir, claramente a estos que son con los dos que trabajamos en la tesis, los modificamos y obtuvimos esos dos. Ahí voy a la respuesta. Pero es algo que nos permite, por ejemplo, aquel que utilicé para sacar los nodos, nos permite identificar los nodos, sacar los fotoespectros, después podemos ver qué hacer con los fotoespectros, pero de alguna manera volvemos en algún sentido al problema inicial que motiva la tesis, que es que no queremos que tampoco se nos desdoble tanto. No se nos desdobla tanto y sigue caracterizando mejor que lo que le hacía la Data Relic 4, ¿no? Pero eso es lo que no llegué a decir como comentario. Nos terminamos quedando por ahora con esto. Eso nos sirve para sacar los nodos, pero hay que seguir analizando esas pruebas que hicimos en el DB. Si nos paramos en el caso en el que confiamos de que mejora RAN 1, por ejemplo, y quisiéramos analizar los fotoespectros, seguro que se nos pueden mezclar con cosas de fondo, y ahí caemos a analizar estos fotoespectros. Estos que mostré en particular, podría no haber sido así, corresponden a las aberturas circulares concéntricas de 3 y 6 arcosegundos, no las automáticas, ni creo en Petro, digamos, sino esas dos. Lo que tiene, que es un poco lo que mencionaba Juan Pablo, la distancia a la que se encuentra Fornax no nos permite tener confiabilidad en los reyes fotométricos. En realidad no podemos, primero que no tenemos datos espectroscópicos para saber a qué distancia está eso, y la distancia propia del cúmulo no nos permite hacer una estimación fotométrica de redshift. Lo que sí podemos hacer es esto último que dije, me estoy dando Juan Pablo, esto último que dije al final, y que un poco también comentó Amanda y Juan Pablo, es estimar los redshift fotométricos de todo lo que identifiquemos, incluidos estos nodes, y ver dónde caen. O sea, qué estimación de redshift fotométrico tenemos de esos objetos. Si están en un rango de confiabilidad en el que tiene sentido obtener esos redshift, los podríamos descartar como fondo, los podemos analizar como fuera o por fuera de background. Pero eso no lo hicimos todavía, digamos. Igual pensando, también con lo que decís de la parte del redshift fotométrico, pero hay algo más crudo, digamos, decir, si son más bien azules, haría que fueran de la galaxia, y si son más bien rojos, fueran de fondo, digamos. Si son cuadrangulares, claro, los enemigos oculares, pero por eso. Tal cual, son siempre, ahí aparece fotoespectro nodes, ni idea qué son objetos que logramos identificar, candidatos o esperando recuperar nodes, pueden ser cúmulos globulares. La idea es, ya que manejamos esta gran cantidad de datos, identificarlos, separarlos de, por ejemplo, lo que habíamos tenido antes, o sea, todos los que identificamos nuevos que no estaban en RAN 1, los separamos aparte y los clasificamos. Y ahí vemos qué comportamiento tienen. En el azul, si se parecen más a un cúmulo globular, okay, pero eso, la clasificación, el análisis, no lo hicimos. Una pregunta de Erika. la última, ¿me parece?
La dejamos para último. Esa es de Char, sí. Jonathan, creo que la que quedaba, sí. Sí, quiero contarle acá, un poquito, No, sí, sí, claro, que ya ves que Telegram tiene esa particularidad que puedes crear bots o bots. Entonces tú puedes ejecutar comandos a través de esos bots que están, claro, vinculados al telescopio. Es que el 80 es totalmente robótico. Yo lo opero de dos maneras. Cuando no tengo computador lo hago por Telegram. Pero cuando tengo computador es más fácil por el computador. Pero todos esos comandos, así, entonces hay una, o sea, el Telegram te habla con el computador y el computador te habla con chimeras de los computadores principales que están instalados en el teléfono. Entonces Telegram es como una interfaz entre los computadores principales y el telescopio. Pero también se puede operar desde los computadores. Básicamente es eso, ¿no? Pero es tan automático el telescopio que no necesita el astrónomo, pero si el astrónomo no está, y se lo y hay un sensor de nube que cuando detecta la nube se cierra solo. Claro. Sí, se empieza a limpiar solo. Sí, claro, hace todo. detecta la humedad, comienza a medir todo eso. Hace un cálculo. Tal cual. La pregunta de Erika. Sí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, primero decirle a Analia que muy linda su iniciativa, al igual que el nombre que le puso al grupo que me gusta mucho. Dicho esto, tengo una inquietud. Con ese volumen de datos que trabajan, ¿los datos los bajan o trabajan directamente en la nube, mientras que van haciendo todo el procesamiento de datos? Esa es una pregunta. Y la otra, que también es para Analia, estos nuevos catálogos que están generando, al haber sido a través de datos provistos por un proyecto, por el S+, ¿esos catálogos quedan disponibles a cualquiera o tenés que pertenecer a alguno de esos proyectos? Contesto esta última. Si los datos que uno usó son de la data release interna que hay en este momento, la data release 4, uno lo puede compartir si esa persona a la que uno se lo comparte, por ejemplo, tiene interés de acceder como colaborador externo de la colaboración. No es complicado ingresar a la colaboración como colaborador externo y poder tener acceso a las datas release internas. De cualquier manera, ni bien, por ejemplo, nosotros estuvimos trabajando con la data release 4, así que interna, ni bien se libere al público, una vez que los datos están liberados, ahí ya no habría necesidad de estar incorporado como colaborador externo ni nada, digamos, podemos compartirlos y ya está. La primera pregunta era si usábamos la nube o los descargamos. Hasta ahora estamos descargando todo. Pero, por ejemplo, mucha gente nos ha preguntado dentro de Splash, bueno, o hablábamos mismo con Luis, porque la fotometría de Rodrigo está muy mejorada, incluso para el trabajo que está haciendo Luis con los objetos puntuales. Lo que pasa es que Luis trabajó en toda la data release 3. Entonces, de 106 campos a miles de campos, como es la data release 3, ahí no tenemos nosotros, obviamente, ni el IAL, ni acá la facultad, la capacidad computacional para hacer eso. Claro, por eso te iba a decir, porque a medida que se incrementa todo lo del volumen de datos, es mejor trabajar en la nube, con herramientas que haya, porque no te da sino la capacidad para bajar todo eso y procesar. Tanto para almacenar como para procesar, ¿no? Me refiero a los dos aspectos. Tal cual. Sí, eso es algo, por ejemplo, bueno, nosotros justo estábamos en un congreso en Chile cuando hicieron la reunión con el Centro Computacional de Córdoba, digamos, y de hecho, por ejemplo, con esto que comentaba Amanda de las emisiones por campo, en realidad algo súper ambicioso es identificar las emisiones en los 106 campos de Fornax, o sea, tener un mapa de emisiones de los 106 campos de Fornax. Hacer un mosaico, Luis, ¿cuántos usó allá en el clúster de México? No usó todos los campos, claro. Por ejemplo, conocimos a un chico que
que está haciendo trabajo con Ariana Cortesi, que es de la colaboración de SPLAS en cúmulos globulares de Fornax, y él tenía acceso a un clúster en México. Entonces charlaron los chicos que estaban intentando armar un mosaico con los campos de SPLAS, y no, lo corrió Luis allá en México. O sea, acá no podemos, no nos da. De hecho, no sé, ustedes ya han tenido, vos, Rodrigo, limitaciones computacionales, no sé si querés comentar al respecto. Digo, ¿dónde era que se te trababa la máquina? Digamos, donde ya no se podía. No sé si se escucha ahí. O acá, vení, está el micro. En la misma línea de lo que decía Analia, yo para la tesis de licenciatura había intentado hacer un mosaico meramente estético, no ilustrando emisión en H-alfa, pero sí una combinación de colores falsos para distinguir, para hacer una inflexión visual y para tener una buena imagen de los 106 campos, y me frustré en la combinación de mosaicos de 5, utilizando una computadora que, al menos de las que está en la oficina y quizás de las que cuenta YAL, o no sé, ahí ya es un signo de pregunta, es el que más memoria y almacenamiento tenía. Y en el quinto campo, sobre todo si eran contiguos, si quería buscar campos que estaban muy separados en la reproyección espacial, digamos, le costaba mucho más. Ya con 5 me moría la memoria. Y estamos queriendo buscar, no sé, un mosaico para 106, nos falta muchísimo. Por eso a mí me parece que en líneas generales, ¿no? En la facultad va a haber que empezar a trabajar en tener acceso tanto a herramientas como cosas de trabajar en la nube, tanto para almacenamiento como para procesamiento de datos, por todo esto que se viene. Porque ahí ya... Es un tema, digo, que se discute bastante, perdón, ¿no? que comente, pero más de la parte institucional. Y es cierto lo que decís, pero digamos, en la discusión siempre aparece que no debemos olvidar la realidad que nos toca como país en general, y es que tal vez hoy conseguís un servicio que te puede costar $10, que lo podés pagar, y eso no te garantiza que en 6 meses puedas pagar, aunque sea $10, y muchas veces el problema no es el costo. Es decir, eso hay que tenerlo en cuenta, y eso es lo que hace que esta discusión, incluso, por ejemplo, ahora con el clúster que podría el CCT, de almacenamiento y todo eso, se vuelven a discutir, y no es un tema resuelto en una comunidad como la nuestra, pero sí es algo que se tiene en cuenta, y hay muchos grupos que optan por ese tipo de herramientas, ¿no? En el caso nuestro del instituto tenemos la ruidosa, que tiene capacidad de almacenamiento y que cálculo, lo que falta ahí, Rodrigo, es memoria RAM para hacer los mosaicos, y estamos en un proceso de ampliar la capacidad de almacenamiento tanto de la ruidosa como para la de agregar un equipo de almacenamiento, obviamente siempre considerando las posibilidades que tenemos en esta realidad. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, tal vez podemos armar un equipo de almacenamiento con una gran capacidad, pero luego tenemos que garantizarnos que si se nos quema un disco podamos reemplazarlo, y eso usualmente no ocurre salvo que sea algo manejable a escala más doméstica. ¿Sí? Entonces, lo que señalaste es cierto, e implica un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión en ese sentido, que puede ser bastante difícil, ¿no? Algo que deje felices a todos. Por otro lado, lo otro que iba a comentar, digo, de lo que yo recuerdo del relevamiento de SPLAS, se hace parte del procesamiento en la computadora del telescopio, y después se manda todo a Pablo, al día siguiente, ¿no? Un preprocesamiento allá en Chile, claro, van en Sao Paulo, se termina. Claro, y en esos servidores es donde residen los datos, básicamente, ¿no? Exactamente, o sea, no es en la nube. Exacto, no es en la nube. Están... Y calculo que, bueno, siendo aplicar todas esas técnicas de procesamiento de los datos en la nube. Y aparte, digo, lo que iba a decir es que nosotros que tenemos esta realidad que yo relato, que probablemente es muy diferente a la de la Universidad de San Pablo, con toda la espalda que tiene, y sin embargo, que tal vez evaluaran en su momento este tipo de dificultades y tomaron esa decisión, ¿no? Sí, hubo discusiones sobre eso. Que son continuas, exactamente. Sí, sí. Claro. No, hay una pequeña duda. Las imágenes que mantienen, ¿son ya procesadas o mantienen también los datos originales? Por byte, no sé. Sí. Mantienen todos. Sí, está todo.
No, digo que está todo porque sí. antes interactuaba con Fabio, que hacía lo que haces vos ahora, ¿no? Y charlábamos sobre eso, efectivamente, está todo. Y se puede recuperar, ¿no? La vez que no se ha necesitado, se puede recuperar cualquiera de las etapas. Más allá de que uno consiga la idea de ramos, porque vamos a trabajar con este sistema que la liga de la sociedad que viable, digamos, actuar en información de la red de esto. Se descarga bastante, a mí no. No, es que vos Para los catálogos, 206 campos, 12 filtros, imágenes, o sea, 1272 imágenes. Aunque cada imagen tiene 11.000 píxeles por 11.000 píxeles, se descarga en una minuto. Y en el tamaño, cada imagen debe tener medio giga. Así que 1272 por medio giga. O sea, se descarga, no sé cómo se llegó tan rápido, pero a mí me sorprendió lo rápido que se descargó. Yo pensé que iba a tardar. De hecho, la transferencia de datos entre La Serena y San Pablo no es un problema. No, es manejable. El problema es alojarlo. ¿Verdad? El problema para mí es alojarlo, más que descargarlo. ¿Quién tiene? No, tenía en mente capaz que la carga de datos. Pero por cable, ¿no? Por el wifi tarda más. Sí, por cable, sí, por wifi debe tardar. Porque cuánto tardaron Un día. Es un día, o sea, el código completo corriendo para tener los catálogos, incluyendo la descarga del campo, debe tardar en promedio un día. Promedio. Con una compu que tiene 32 GB de RAM y un procesador 17 y bastante almacenamiento. Es poco, es manejable. Es manejable. Sí, algo como un servidor como la Ruidosa o algo equivalente más moderno, eso es claro. Yo creo que en este caso de los manejos de imagen, el límite es la RAM, que le pasa al aire cuando se trata de usar muchas imágenes. Pero por ejemplo, la Ruidosa tiene 206 GB, ¿no? Sí. Y también, bueno, está la idea de armar una granja de computadoras con la facultad, que nosotros ya tenemos un par para aportar y que eso también podría ayudar en su momento, porque ahí podés distribuir el trabajo en más de una computadora y se puede llevar adelante. Martín. Yo en otro instituto he visto que usan el sistema Condor, que una vez se habló también hace mucho, pero no prospero, que es que las computadoras más o menos están Sí, lo que en un mencionaba sistema operativo. Fabio recién. Sí. La cola. Sí. Pero todas las computadoras, cada una yo en mi oficina, está como dispuesta para todo. Entonces a la noche se siempre como todas las computadoras contribuyen como si fuera un gran. Claro, lo diferente a eso en este caso es que van a ser varias computadoras dedicadas a esa pieza, ¿no? Olvídate que se pueda funcionar en esta facultad. Claro, Por varios motivos. Por la gente y por el estado de la red eléctrica. Cuando estás durmiendo, no la estás usando vos. Es irrelevante, pues no. Claro, bueno. Creo que en el inicio, Pero un laboratorio del inicio me parece que tienen algo así. Que tienen todas sus máquinas que forman parte de una cola. Tendrían que tener todas un mismo sistema operativo, por eso. Habría que organizar un poco. Sí. Sería Sí, igual con el tema del clúster que esperamos que se adquiera para el CCT, también se está hablando bastante entre los diferentes institutos que tienen herramientas y que algunas incluso no están en el sistema nacional todavía en este momento, pero que bueno, a veces son más manejadas por algunos grupos y eso, y creo que esto de clúster también es una oportunidad para aglutinar un poco estas necesidades y lograr usar las herramientas de manera más eficiente, ¿no? Y bueno, después los centros de cómputo de alto rendimiento que hay en la Argentina, que tampoco es fácil en general acceder a eso y hacer un uso tal vez mucho al gusto de uno, pero también, bueno, es una herramienta que se puede llegar a considerar en el caso, ¿no? Bueno, Fabio, yo tenía una cortita para el chico ese que habló, que aplicó el PSA, pero si se hizo muy largo, pasame el nombre del chico y dónde lo encuentro y se lo digo después. Luis Ángel Soto. No me acuerdo el nombre, el que...
Luis Ángel Soto. Si fuera solo el chico, soy yo, pero si no, el que habló de eso es Ángel Soto. Te paso el mail después, Erika. Ah, dale, o te lo comento a vos, Analía, y vos se lo transmitís. Bueno, como quieras. ¿Eh? ¿Cómo? Acordate solamente quién era el chico, porque yo no me acuerdo, güey, viví tanta cosa. Acá nosotros como todas que seamos No se lo va a tragar la tierra, Luis. en el campo, somos pocos. Bueno, para tratar de Bueno, cumplir con el felicidades, horario, Analía. Muy linda la exposición. Gracias, Erika, por el diálogo. cortamos aquí. Cualquier cosa pueden seguir charlando, obviamente, entre todos. Agradecemos nuevamente.